ansiedad y confusión nacen en mi corazón. No quiero andar sin dirección, sin saber a dónde voy, pero hoy puedo ver tu gracia en mí. Renueva mi interior, llévate mi dolor. Yo creo en ti, que tú eres fiel. Yo creo en ti, en tu verdad. Yo creo en ti, en tu voluntad. Aunque no pueda ver, yo creo en ti. Aunque haya dudas en mi interior, en tu promesa quiero confiar. Aunque la respuesta demore en llegar, mi corazón esperará. Pero hoy puedo ver tu gracia en mí. Renueva mi interior, llévate mi dolor. Yo creo en ti, que tú eres fiel. Yo creo en ti, en tu verdad. Yo creo en ti, en tu voluntad. Aunque no pueda ver, yo creo en ti. Y yo sé que en tus brazos está mi lugar. Sé que tú oyes mi oración. Cuando débil soy, puedo ver que tú tienes el control. Tienes un plan para mí. Yo creo en ti, que tú eres fiel. Yo creo en ti, en tu verdad. Yo creo en ti, en tu voluntad. Aunque no pueda ver, yo creo en ti. Yo creo en ti. Yo creo en ti. Yo creo en ti. Buenas, bienvenidas amigas a nuestro grupo de mujeres. Es que cada jueves nos estamos aquí presentes para escuchar la palabra. Y yo hoy, ¿verdad? Además de saludarles y decirles, ¿verdad? Preguntarles cómo están, porque día a día suceden cosas, vemos las noticias, nos preocupamos, pero siempre nuestra confianza está en el Señor. Y algo que sucede con la palabra de Dios es que la palabra de Dios nos anima, nos alienta y nos da fuerzas. Así que hoy vamos a retomar el libro de los Hechos. Habíamos terminado, estamos en el capítulo 4, terminamos con el versículo 22,
pero yo quería resaltar dos versículos que nos llamaron la atención. Y uno de esos fue cuando Pedro y Juan, delante de los ancianos de Israel, dice el primero: porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y el otro: juzgad si es justo obedecer a Dios antes que a los hombres. Esas cosas nos llaman la atención porque ellos se enfrentaron, pero fueron valientes. Y igual que el ser humano, igual que nos sucede a nosotros, ellos también tuvieron que buscar refugio. Y a donde estaban los hermanos cristianos, donde estaban los creyentes en aquel tiempo en la iglesia primitiva. Ellos hicieron lo correcto, no fueron a otro lugar donde habían personas que no creían, sino con aquellas que tenían fe. Y dice la escritura así, algo que me llamó la atención también. Dice, le voy a leer el título de lo que dice mi Biblia. Dice así: ellos fueron puestos en libertad después de eso. Y eso me llama la atención porque cuando el enemigo nos quiere apresar con temores, con pensamientos, si nosotros nos paramos firmes como se pararon Pedro y Juan, él nos va a soltar. La Biblia dice que ellos los soltaron. Y dice en el versículo 23, en el título que yo tengo, los creyentes piden confianza y valor. Inicia de esta manera: y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Me llamó la atención eso. Y vuelvo y se los repito, no fueron a otro lugar, al vecino que no cree en Dios, a cualquiera persona que me encuentre. Ellos fueron a los suyos. Esos eran los que creían en el Señor. Y dice, y ellos, habiéndolo oído, y fíjense algo, es en ese lugar, cuando nosotros buscamos la palabra de Dios o buscamos nuestras amigas cristianas por un consejo, por algo, porque esa persona me va a dar un consejo creyendo en la predicación de la palabra, creyendo en la palabra de Dios. Y dice así que ellos les contaron, pero habiéndolo hecho, cuando le contaron a ellos, dice el versículo 24, habiéndolos oído, ¿qué fue el consejo? Vamos a orar. Alzaron, dice la escritura, Hechos 4:24, la voz a Dios y dijeron. Algo también llamativo aquí es que a medida que yo fui viendo esta oración tan especial de los cristianos en aquel tiempo, del lugar donde los amigos cristianos, aquellos que creían en el Señor, yo vi que iban citando la palabra de Dios. Y algo que yo he aprendido es que nosotros tenemos que orar con las promesas de Dios. Para mí fue un impacto hace muchos años, cuando yo estuve en Estados Unidos por causa de los estudios de mi esposo Jorge. Y aprendí por primera vez la importancia de orar con las promesas. No solo con las promesas, basados en las promesas de Dios. Tenemos que creerlas y tenemos que obedecerlas. ¿Y saben qué les dijeron en esta oración? Dice así: soberano Señor, qué belleza. Tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y fíjense que era palabra de Dios, porque nosotros sabemos bien que en Génesis 1:1 dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Oraban verdades. Soberano Dios, dice: tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y dice el versículo 25 que por boca de David
tu siervo dijiste. Escuchen, otra vez citan versículos. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Y eso está en el Salmo 1, en el Salmo 2, versículo 1 y 2. Y dice aquí, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel. Todos se pusieron en contra de del santo de Dios, de Jesucristo. Y dice aquí, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Cuando uno va siguiendo, uno ve que todas estas cosas están en la palabra de Dios. En este versículo 28, ¿verdad? Nosotros nos damos cuenta que cada cosa que hemos leído anteriormente, todo está en las Escrituras. Continuamos en el versículo 29. Esta oración tan poderosa dice, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. ¡Qué tremendo! Ellos sabían lo que tenían que pedir. Ese es el enfrentamiento que nosotros tenemos que tener con el enemigo. Ahora vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. No. Concede a tus siervos. ¿Y qué? Orar cuando nosotros vemos que hay amenazas de parte del enemigo. Y dice lo máximo, el versículo 30, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Nuevamente enfatizan el nombre de Jesús, que tengamos sanidades, que tú extiendas, Señor, tu poder, sanando los enfermos, liberando a las personas. Y bien sabemos nosotros que el libro de los Hechos está lleno de tantos milagros, puertas que se abren, cadenas que se rompen en la cárcel cuando estaba el carcelero, o sea, tantos milagros, apariciones de ángeles con Pedro. Era una vida sobrenatural la que vivían los primeros cristianos. Y dice aquí, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¡Qué maravilla! Después de una oración poderosa, de una oración guiada por el Espíritu Santo, una oración que citaba la palabra de Dios, que es lo más poderoso que hay, que dice la Biblia, inclusive en uno de los salmos, voz que quebranta los cedros. Esa es la voz de Dios. Y dice que el lugar donde estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Dios revistió nuevamente a estos discípulos, a estos apóstoles, con esa presencia poderosa que nos da la valentía. Y que podemos recordar en el versículo Hechos 1:8 que decía, y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Amigas, busquemos de Dios intensamente, busquemos esa llenura del poder de Dios, que en estos momentos el Señor nos va a fortalecer y nos va a dar la valentía, pero no solo a nosotros, sino a todos los que nos rodean. Dios es capaz de llenarnos y revestirnos, de darnos ese poder para que nosotros avancemos en esta hora de calamidad sobre la tierra, nosotros y nuestras familias. Vamos a hacer una oración unidas, una oración guiada por el Señor. Allí ustedes saben clamar, pídanle a Dios si es posible, si quieren, pónganse de rodillas, levanten sus manos al Señor y clamemos a Dios para que Él nos ayude a nosotros
a nuestras familias y a toda la tierra. Señor, en este momento de calamidad, no nos queda solo sino ser intercesoras, clamar a ti, pedirte, Señor, para que tú te muevas y que tú vayas delante de nosotros, despejando, Señor, los aires, todas estas situaciones de enfermedad. Pedimos por Panamá, para que en vez de subir los números de los enfermos, bajen. Señor, que las personas seamos obedientes y que nosotros sigamos las instrucciones que nos dan. Yo quiero pedirte que no haya desórdenes, Señor, que nosotros vayamos con una meta y que sea alcanzar el poder ser libres en esta hora, en esta situación tan difícil, en esta pestilencia, en el nombre de Jesús. Y mi Dios desciende como el Señor Rafa, el Señor nuestro sanador, como lo dice en el Antiguo Testamento, para que tú sanes a tantos enfermos de este COVID. En el nombre de Jesucristo. Amén. Que Dios las bendiga, que Dios esté con ustedes, que Dios nos ayude para que cada vez más intensamente busquemos al Señor, que leamos la palabra y que ayunemos, que seamos obedientes en todo. Gracias y hasta luego. Ahora ya saben ustedes que nos vamos a reunir en los diferentes grupos. Solamente lo digo para recordarles. Quiero añadirles algo más. Tenemos los grupos ahora, pero aquellas que no se pueden reunir a esa hora, tenemos dos grupos, uno a las 7 y el otro a las 7:30. Y solo es ponerse en contacto con nosotros y las ubicamos en las diferentes horas y Zoom en los cuales van a estar cada uno de estas reuniones. Muchas gracias.